Hola amigos. En el capítulo 64 de nuestra telenovela favorita, el perverso Rogelio amenaza con golpear a Amparo. Ella, tratando de defenderse con su brazo y con mucho temor, le dice todo lo que sufrió con él. Debió irse con sus hijos en el momento que nacieron. No tiene idea de cuánto lo odia. Harto de sus gritos, Rogelio abre la puerta de la casa para que se vaya. Antes de marcharse, Amparo le exige que le devuelva a su hijo. Sabe que lo tiene prisionero por no ser como él. Por la rabia se abalanza contra el viejo para tratar de golpearlo, pero es imposible. Su exesposo la empuja haciéndola caer. Y como tanto le ruega que la deje hablar con su hijo, le pide a uno de sus matones que le pase con Manuel. Al tener el celular en la mano, Amparo, muy preocupada, le pregunta si está bien y en dónde está para ir a salvarlo. Para no asustarla, Manuel le responde que se encuentra bien, solo le pide que denuncie a Rogelio y se aleje lo más posible de ese hombre. Carlos ya tiene todo el derecho de acusar a Rogelio por querer destruir a la familia Rubio, y le dice todo lo que cree al abogado Vilorio. Ya que están hablando de Rogelio, Vilorio le informa que en la rueda de prensa Fuenmayor estuvo mintiendo, porque todavía la compra de la cervecería Rubio no fue hecha. Eso es un gran alivio para Carlos. Ahora entiende que solo quería debilitar a Gabriel de una forma muy astuta. Es increíble lo que alguien puede hacer por codicia. Por casualidad, Carlos le pregunta si espera alguna sorpresa en la sentencia de mañana. Después de mirar a un lado, Vilorio le comenta que ya tiene los análisis de la sangre que pisó Juana. Todo indica que sí fue la sangre de Francisco. Al entrar a casa de Camila, Enriqueta la busca por todos lados, pero no la encuentra más que sus documentos y tarjetas. Angustiada por su amiga, saca rápidamente el celular de su bolso para llamar a alguien. Por otro lado, Camacho lleva a la fuerza a Camila al escondite de Rogelio. Y así, un poco más y arrastrándola la hace sentar al lado de Manuel. Él, al ver lo brusco y tonto que es, le dice que Camacho es igual de cobarde que su padre. El matón le pide que se calle, es mejor que Rogelio se desquite con ella que con él. Al ver la cara toda golpeada y sangrando de Manuel, Camila le pregunta si su padre le hizo eso. Él le responde que no es su padre, porque nunca lo trató como un hijo. Viendo su realidad, se dice a sí misma que va a morir, porque si masacró a su propio hijo, significa que será peor con ella. Recostada en el sillón de su casa, Jenny, un poco triste por la pérdida de su padre, le cuenta a su esposo que fue feliz el poco tiempo que estuvo con su papá. Mientras le sirve unas infusiones, le dice que al menos se fue en paz y sobre todo le da mucho gusto que toda su familia lo haya aceptado. Luego de dar un sorbo a su té, recuerda que su padre le dijo que estaba muy feliz de verla vestida de blanco. De pronto suena el celular de Salvador. Quien lo llama es Vilorio para informarle que Manuel y Camila están desaparecidos. Esto es grave, pues ambos son testigos importantes para la sentencia de Gabriel. Luego le habla a Carlos para pedirle que los encuentre, pues es probable que corran peligro. Las cosas se complican cada vez más. Al menos dentro de la cárcel algunos guardias son conscientes. Dejan entrar a Gabriel a la celda del hermano de Camila para agradecerle todo lo que hizo por él. Bruno parecía que estaba durmiendo a un lado, pero nota la presencia de Gabriel, como para decirle que no es nada, tenía lo que tenía que hacer. Por agradecimiento, Gabriel le pide que no se preocupe, pues acaba de hablar con uno de sus abogados para que vean qué hacer con su condena. Bruno le cuenta que solo hizo lo que le pidió su hermana, solo hace caso a todo lo que ella le pide, por eso lo protegió. No tienen idea de cuánto se arrepiente por no acabar con la vida del animal de su padre. Camila siempre fue muy valiente para hacerlo, a pesar de los abusos. Antes de que se acabe el tiempo, le pide que cuide a su hermana. Al encontrar la memoria que faltaba, Juana se pone a revisarlas todos. Una de ellas es el charco de sangre que había en el puente. Tan solo recordarlo vuelve la sensación de asco a su cuerpo. Como está tan concentrada, se asusta al ver a su tío dentro de su habitación. Emocionada, le cuenta que encontró la memoria que faltaba. Con estas fotos logrará demostrar que Gabriel es inocente. Eso espera Felipe, porque no están tan nítidas. Ella le pide que no se preocupe, lo único que tienen que hacer es ampliar la imagen y ponerle alta definición. A la mañana siguiente, Felipe da unas palabras de despedida a su padre. Él, como todo ser humano, no fue perfecto, pero le enseñó la virtud más hermosa, reconocer sus errores y pedir perdón. Todos a su alrededor saben lo difícil que fue aceptar su regreso, pero Josefina y él le hicieron entender que no se puede vivir con rencor. Ahora los está volviendo a dejar, pero completos y más unidos que nunca. Después de terminar, se va a los brazos de su mamá a llorar. Hasta el momento no hay rastros de Camila y Manuel.
fastidiado porque el tiempo para la sentencia está cerca, y ellos forman un papel importante para que Gabriel salga libre. Pacheco le informa que el detective Salvador está en el funeral de su suegro, además se pasó la bendita noche investigando y aún no hay nada. Vilorio se disculpa, porque no estaba enterado, pero quiere que sepa que hay mucha tensión. Después del funeral, Juana se acerca a Carlos para saber cómo le fue a Gabriel en el juzgado. Él le comenta que todo salió bien, gracias al testimonio de Reni, y aunque no lo crea, la intervención de Paula ayudó más. Ahora, lo más probable es que Rogelio sea el principal sospechoso de la muerte de Francisco. Luego Juana le da las buenas noticias a Salvador. Encontró la memoria perdida con todas las fotos, allí se ve el charco de sangre y el jarrón roto. Enhorabuena, dice su nuevo padre, con esto lograrán demostrar que Gabriel es inocente. Como que esto la desanima un poco, pues la definición de las fotos es pésima, todo está borroso. Salvador le pide que no se preocupe, los forenses se encargarán del resto. Una vez acordado, Juana le entrega la memoria para que haga su trabajo. Al fin Felipe la da la razón a Enriqueta, la única manera de sanar es perdonando. Ella solo asiente, sintiéndose mal por él, pues llegó a querer a su padre muy tarde. Así es la vida, pierdes a las personas que amas, pero al final te dejan con una sensación de que te quedas sin tu otra mitad. Su discursito termina, pues llega David y Daniela para recordarle a Enriqueta que tienen que ir a la cervecería, porque hoy es un día muy importante para Gabriel. Poco después llega Carlos para llevársela. Ya que tiene la memoria en sus manos, Salvador se dirige hacia la fiscalía, sin antes dejar encargada a su esposa con Felipe. Camila le pregunta a Rogelio si no le basta con todo lo que les hizo. Luego de tomar un sorbo de vino, él les dice que son unos malagradecidos, pues no saben que son sus acompañantes para celebrar el declive de la cervecería Rubio. Con mucha determinación, Manuel le recalca que eso no va a pasar. Rogelio le dice que está muy equivocado, pues eso ya está pasando, Astro ya absorbió a la empresa de Gabriel. Solo es cuestión de días para que el apellido Rubio quede en el olvido. Camila le pide que ya no siga, lo único que quiere es ser libre. Rogelio ya sabe sus intenciones, está seguro que al irse se unirán como testigos en el juicio de Gabriel, y eso no lo va a permitir. Ahora que sabe que es capaz de matar a su propio hijo, Manuel aprovecha su oportunidad para decirle que su abuelo se suicidó por haber tenido un hijo como él. Esto sí hace molestar a Rogelio, tanto así que le da 2 bofetadas hasta dejarlo inconsciente. La pobre de Camila presencia todo esto, y asustada le pide que se detenga. Eso no le basta a Rogelio, agarra fuerte el rostro de Camila y la amenaza para que no haga ruido. Al llegar a la fiscalía, Salvador le entrega la memoria a uno de los forenses para que lo vuelvan a editar. Poco después llega Pacheco con unos documentos para entregárselos a Salvador. En ese folder están los registros de la hacienda de la cervecería Astro. Rogelio no aparece ni como dueño, ni como accionista, prácticamente no existe, lo que hay es una carpeta abierta por evasión de impuestos de él y la cervecería. Por último, la cervecería Astro hace un depósito brutal cada mes a Suiza. Como Manuel desapareció de la nada, deja preocupada a Viviana, que espera una señal de vida de su novio. Susana le pide que se tranquilice, si no le saldrá una úlcera. Eso no es lo peor, dice Inés, aún no puede entender por qué Rogelio trató de desaparecer la cervecería Rubio. Susana recalca que ya lo hizo, seguro, la siguiente semana habrá muchos despidos. Después se les une Daniela para informarles que al abuelito de Juana murió. Aquí vienen las buenas noticias, David, Carlos, Enriqueta y Vilorio se reunieron porque al parecer Vilorio sabe cómo parar la adquisición de la cervecería Rubio por Astro. Vilorio es sincero a la junta, sin el testimonio de Camila y Manuel el caso de Gabriel no tiene futuro. En sí no hay nada que hacer, es la palabra de Reni contra la de Rogelio, además el fiscal Quirós estará apoyando al rival de Gabriel. Solo hay una esperanza, las fotos que Juana tomó y su testimonio, al menos ella podría decir que su esposo no estuvo en la hora que se dieron los hechos. Al poco tiempo, llama el detective Salvador para decirles que van bien, resulta que mensualmente la cervecería Astro deposita a una cuenta del extranjero. Vilorio celebra por ello, también quiere que busque y presione al presidente de Astro para que confiese que Rogelio está involucrado en esa cervecería. Juana le agradece a su tía por cuidar de Eduardito en su ausencia. Su tía le responde amablemente que no es ningún problema, desea con todo su corazón que el niño tenga de regreso a su papá cuando salga de la cárcel. Al irse, Juana está hecha un manojo de nervios. Jenny le pide que esté tranquila, ya verá que todo saldrá bien con el caso de Gabriel. Lo que le preocupa es malograrla toda en el juzgado,
Tiene que decir las palabras correctas para no hundir más a su esposo, ya que si eso sucede nunca se lo perdonaría. Sentándose a su lado, su madre le dice que no va a estar sola, ella también va a ser una testigo, además ya le puso un velador a la Virgencita para que les haga el milagro. Al salir a la sala, las dos se dan con la sorpresa que Don Mamo corteja a Josefina, pero les da igual y se van al tribunal. Después de despedirlas, Memo queda maravillado por lo asombrosa y gentil que es su Josefina, es tan bondadosa que dejó vivir a Ramón en su casa sin quejarse. Luego de halagarla le da un piquito y un fuerte abrazo para que se le pase el dolor que lleva dentro. Todo esto lo observa Felipe en silencio, y al verlos tan felices solo sonríe y se va. Salvador ya hizo un citatorio para hablar con Madrazo, el presidente de la cervecería Astro, y todavía no hay señales de Camila y Manuel, por eso manda a Pacheco a seguir a Camacho, pues seguro que él estará en el juzgado. Necesita que lo vigile con cuidado para ver dónde se esconden. Aparte de malo e ignorante, Rogelio se niega a practicar sus diálogos con Siberiana, su abogada. Ella le dice que es necesario, pues su hijo y Camila serán testigos. Aparte está Reni, que ya declaró que ambos fueron cómplices en la mala distribución de la mercadería. Le preocupa que esté tan confiado. Aquí viene la frase típica de Rogelio: el que nada debe, nada teme. Al parecer, Juana y Jenny llegaron muy temprano al juzgado, aún no llega nadie. Eso es mejor para Juana, de esta forma podrá pasar, aunque sea unos segundos con Gabriel. Hablando de él, llega rodeado de policías y de camarógrafos. Su esposa no pierde la oportunidad y se lanza a abrazarlo para decirle que todo va a salir bien. Mientras poco a poco se llena el tribunal, Carlos platica con Enriqueta sobre Felipe. Ella le cuenta que su amigo está pasando por un momento muy triste. Este tipo de cosas nos hacen entender lo frágil que es la vida. Carlos concuerda con ella, luego la mira fijamente para decirle que se ponga manos a la obra, ya tiene que estar pensando con quién quiere pasar el resto de su vida. Entiende que es Felipe, por eso le pide que no pierda el tiempo. Vilorio le pide a Gabriel que no se preocupe por la nueva adquisición de la Rubio por parte de la Astro, porque eso en este momento juega a su favor. Lo importante ahora es Salvador para que el presidente de la Astro confiese. Gabriel no entiende qué tiene que ver ese hombre en todo esto. Tiene mucho que ver, le responde su abogado, la hacienda los tiene en la mira, junto a Rogelio por evasión de impuestos. Resulta que Rogelio recibe gran parte del dinero de la Astro en Suiza. Con esto pueden demostrar que Rogelio tiene interés en esa parte de la empresa, por eso quiere quebrar a la Rubio. Al menos algo está a su favor, pero eso no lo absuelve de la muerte de Francisco. Vilorio lo sabe, pero les ayuda mucho. Además, ya está demostrado que la sangre que tenía Juana en sus zapatos es de Francisco. Gabriel le prohíbe que meta a Juana en todo esto, no quiere que salga afectada o que la interroguen. Su abogado le promete que no le pasará nada malo, después de todo ella no se quedará con los brazos cruzados. Al tener al señor Madrazo en su oficina, Salvador le muestra los documentos que le dan un boleto directo a la cárcel. Allí está toda la sábana de transferencias que mensualmente depositaba a Rogelio. En su defensa, el presidente le muestra los papeles y muestra que esas transferencias se iban directo a una empresa. Salvador sabe perfectamente que esa empresa es una corporación fantasma, literalmente no hay nada, ni nadie que la dirija. Salvador le hace ver que la situación es complicada, sin contar con el posible lavado de dinero y sujeciones delictuosas con fines de lucro, está defraudando al Estado mexicano. Le pueden dar como mínimo 14 años de cárcel, en cambio, si coopera con la fiscalía solo tendría 7 años, y si habla con el juez, puede llevar el juicio en libertad. Es una gran oferta. Paula no cree que su papá sea capaz de hacerle daño a Manuel. Su madre le asegura que es un monstruo. Ese monstruo del que está hablando es su papá, por tanto, Paula duda que pueda hacerle algo a su familia. Amparo le recuerda que Manuel no quería que Rogelio siguiera haciéndole daño a Gabriel. Paula, que lo conoce tan bien, le dice que su exesposo sabe que él estado metido en problemas y fue peor al conocer a Juana. Su madre no entiende cómo Paula no quiere ver, Rogelio siempre odió a Gabriel, nunca estuvo de acuerdo con su matrimonio, pero qué tonta, Paula sigue creyendo que su padre es un ángel. Amparo sigue advirtiéndole, Rogelio es un demonio, que no conoce la palabra familia, a todos los usa como fichas, y cuando no les sirve los desecha como basura, lo hizo con ella y Manuel, solo falta su hija. Caminando como victorioso, Rogelio, junto a su abogada se dirigen al tribunal, diciendo a todos los reporteros que ya ganaron. Antes que salga a testificar, Vilorio le da unas cuantas indicaciones a Juana. Necesita que esté tranquila en todo momento y que no haga caso a todo lo que Rogelio y Quirós digan,
porque ellos serán los primeros. Otro punto es que diga la verdad. Juana promete hablar con sinceridad, el único problema es estar tranquila, ya que la libertad del padre de su hijo está a juego. Al poco rato lo llama un señor para informarle que el detective Salvador lo busca. Mientras alista sus cosas, Juana le pide que le diga a su madre que no haga ninguna locura. Como bueno, Rogelio pasa delante del tribunal para dar su testimonio, y por atrás está Jenny que se muere de rabia al verlo tan cínico, y se pone peor al ver a Paula entrando. Para proceder con el acto, Rogelio jura decir la verdad. Mientras tanto, Pacheco vigila de cerca los movimientos de Camacho. El fiscal corrupto Quirós le hace unas preguntas a Rogelio. La primera es, ¿cómo era tu relación con Francisco? Él le responde que era cordial, aunque un poco distante, porque el señor de armas paraba más en el extranjero. En la segunda pregunta quiere saber si él tenía conocimiento de la venta de acciones que quería hacer el señor Francisco. Rogelio le responde que al principio no, hasta que unos empleados corrieron la voz y le contaron que escucharon a Gabriel y a Francisco discutiendo a gritos en su oficina. La última pregunta es, ¿cómo describirías la relación de Francisco y Gabriel? Él le responde que se hacían llamar amigos, pero detrás de eso, Gabriel lo único que quería era comprar las acciones de Francisco, y cuando él quería tomar las decisiones sobre las acciones, Gabriel ya no tenía el dinero. Después es el turno del abogado Vilorio. Él le pregunta si es cierto que el señor Reni lo acusa de que él le ordenó bloquear la distribución de la cervecería. Descaradamente, Rogelio dice que miente, lo que Reni fue es un mal empleado, por eso lo llamaba la atención. Si es que era un mal empleado, ¿por qué no lo despidió? Para una pregunta razonable, Rogelio le da esta respuesta, mi hijo lo apoya. Vilorio le pregunta si acaso está insinuando que su propio hijo es la persona que quiso bloquear la distribución de la cervecería. Aquí el cínico de Rogelio se lava las manos, diciendo que no puede meter las manos al fuego, aunque sea su hijo. Él es un joven desequilibrado e impulsivo que quiere hacer lo que se le da la gana. Para culminar, le pregunta si tuvo que ver él con el lote de cerveza contaminado, también si tuvo algo que ver con el documento falso que presentó Camila para poder manejar las acciones de su esposo desaparecido. Rogelio le responde que no sabía nada hasta hoy. Eso es falso, dice Vilorio levantando la voz, porque Camila y Manuel no dicen lo mismo. Si tanto los involucra, Rogelio le pide que los traiga para que se lo digan en su cara. Esto es imposible, porque los dos están desaparecidos. Indignado, Rogelio pregunta si lo está acusando de hacer daño a su propio hijo. Quirós pide objeción, porque está acusándolo sin presentar pruebas. Tal y como pidió Quirós, Vilorio saca unos documentos diciendo que estas son pruebas contundentes de que Rogelio quiere destruir a la cervecería Rubio, porque él es el accionista mayoritario de la cervecería Astro. Al escuchar escándalo en la parte de atrás, el juez exige silencio. Al ser acusado injustamente, Rogelio le pide a su abogado que haga algo, pues están desviando el tema. El juez Calvillo le da la razón, porque estas acusaciones no tienen que ver con el asesinato de Francisco. Al terminar su turno, Rogelio regaña afuera del juzgado penal a su abogada por no advertirle de las preguntas. Ella, horas antes lo quiso preparar para hablar, en pocas palabras, no tiene la culpa de nada. Aún así, el tonto de Rogelio se hace la víctima y le exige que salga de su vista si no quiere que la aniquile. Para confirmar las advertencias que le dio su madre, Paula observa a su padre para seguirlo. Por otro lado, Salvador junto a un perito hacen lo posible para que las fotos tomadas por Juana sean nítidas, mientras que mantiene alerta a Pacheco para que no sea descubierto. Ahora es el turno de Juana. Quirós le pregunta si es verdad que tiene un hijo con Gabriel y que él terminó con Paula por eso. Juana no sabe qué decir al principio, pero arregla todo. Por su respuesta, Quirós supone que ella se embarazó sabiendo que estaba casado. Ella le dice que ninguno de los dos sabía que ambos esperaban un bebé. Con esto puede deducir que ella es una cualquiera. Esta pregunta hace que Gabriel saque las garras por su esposa, pues está faltándole el respeto. Imagínense cómo se pone Jenny al escuchar esto. El juez vuelve a poner orden, para que Vilorio pueda dar una objeción. El otro abogado está atacando la vida privada de la testigo para desestabilizarla, además sus preguntas no tienen nada que ver con el tema. Ya que se lo pide de esta forma, Quirós muestra unas fotos de la evidencia a la escena del crimen. En esa foto se va el puente embarrado de sangre y un jarrón roto. Quiere saber por qué Juana no enseñó estas fotos cuando tuvo oportunidad. Ella le cuenta que perdió la memoria que contenía esas fotos por mucho tiempo, además esas fotos las tomó sin ningún propósito, solo escuchó un ruido y salió a ver qué era.
Quirós no la deja terminar y la acusa de encubrir el asesinato que cometió su amante en ese entonces, porque tal vez quería quedarse con todo el dinero de los Rubio. Luego de dejarla mal parada, le dice al juez que esta testigo no vale la pena. Sin percatarse de nada, Rogelio junto a Camacho caminan hacia su escondite. Mientras que por la parte de arriba de la construcción abandonada Paula lo sigue. Hasta el momento, Camila y Manuel siguen atados a las sillas, y si pudieran soltarse no tendrían nada que hacer porque hay guardias por todas partes. Asustado por lo que les espera, Manuel le dice que si no salen antes de que su padre regrese están muertos. Es muy tarde, Rogelio ya está ahí, y al verlos platicar les pregunta qué dicen, aunque no le importa, porque en un rato dejarán de hablar para siempre. Ahora sí, Paula está presenciando con sus propios ojos la verdadera naturaleza de su padre. Mostrando una de las fotos de la primera memoria digital de Juana, se puede apreciar al señor Francisco y a Rogelio caminando juntos. Dirigiéndose al juez, Vilorio le informa que Juana perdió y luego encontró las 4 memorias. Solo en la primera se puede ver varias fotos de Francisco, y en las demás no, porque no lo volvió a ver. Y sospechosamente, Rogelio aparece en la última foto junto al desaparecido. ¿Qué nos quiere decir? Ni bien termina de arreglar las fotos, Salvador sube las escaleras del penal a toda velocidad para llegar a tiempo y evidenciarlas. Luego de mostrar las fotos, Vilorio cuestiona a Juana para saber si es cierto que ella escondió las memorias para que nadie las encontrara. Ella dice que no es cierto, buscó por mucho tiempo esa memoria y la entregó voluntariamente porque sabe que Gabriel es inocente y una persona maravillosa. En buen momento llega Salvador mostrando a todos su placa y la memoria para que lo dejen pasar y entregar algunas pruebas. Quirós se opone a esta acción, pues esa memoria no fue presentada en tiempo y forma adecuada, por ende, debe ser desechada. Aquí solo el juez tiene derecho a decidir qué es lo correcto y no, por eso le pide al detective que muestre las pruebas. Luego de insertar la memoria, Vilorio avisa a todo el tribunal que estas fotos estaban muy oscuras, pero gracias a los peritos digitales pueden apreciar el rostro del verdadero asesino de Francisco, y es Rogelio Fuenmayor. Chúpense esa mandarina. Déjanos tus comentarios sobre este avance y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima amigos.